Dos mitos. Solo se es fascista en el ejercicio del gobierno y solo los militares dan golpes de Estado. Ambos mitos lavan algunas conciencias o al menos les permiten poner la cabeza en la almohada. El fascismo es una ideología que influye en distintos movimientos políticos que a lo largo de la historia además han recibido el apoyo de sectores empresariales y eclesiásticos. Su base ideológica es en la supresión de la razón, a la voluntad y a la acción de un jerarca e implica la efervescencia del odio en sectores de la población para el ejercicio de la violencia como un castigo de todo aquello que se le oponga. Uno de sus pilares fundamentales es un musculoso aparato de propaganda. Fortalece las distinciones de clase utilizando a los opresores sobre los oprimidos. Una referencia histórica clave para hablar del fascismo es el régimen de Benito Mussolini. Ya para el 23 de marzo de 1919, Mussolini da la formación a los llamados Fasci Italiani di Combattimento. Disculpen mi italiano, que es peor que mi inglés, que eran unos escuadrones armados de agitación considerados como los precursores del Partido Nacional Fascista, que se fundó 2 años después. Desde el principio se dijo que ellos eran una alternativa sensata para la amenaza roja, refiriéndose a nosotros los comunistas. Estos grupos definen los primeros rasgos del fascismo, un movimiento de férreas normas y la política del imperialismo italiano. Pero sobre todo es un movimiento armado dispuesto a la violencia. De hecho, años después, él ordenaría, por ejemplo, la instrucción militar obligatoria para todos los italianos desde los 8 hasta los 30 años. En octubre del año 1922, en la convención del Partido Fascista en Nápoles, Mussolini comenzó su campaña para derrocar al gobierno y juró colgar por el cuello a la miserable clase política que los gobernaba. Entonces lanzó sus escuadrones, llamados Camisas Negras, sobre Roma y obligaron a disolver el gobierno. Vittorio Emanuele, que era el rey en ese momento, no se resistió y lo nombró primer ministro de Italia, pero Mussolini, a través de la propaganda, aseguró que fue por la fuerza que él tomó el poder para poder asegurarse así de infundir terror en la población. Mussolini también prohibió las afiliaciones partidistas distintas a la de su partido y desde entonces la oposición se convirtió en un acto ilegal. Los fascistas italianos consideraban que la Italia moderna era heredera de la Roma antigua, por lo que su interés era crear un imperio italiano en el que se creara una especie de espacio vital, era el concepto que ellos utilizaban para los colonizados, por supuesto, siempre y cuando ellos garantizaran el control sobre el mar Mediterráneo. Entonces también invadieron, por ejemplo, Etiopía, Libia, Egipto y emplearon una violencia salvaje contra la población del norte de África, la que sometieron además a gases venenosos. Pero nada de eso, nada se decía en la prensa fascista. Una expresión, por ejemplo, económica de la Italia de Mussolini fue que él eliminó la Cámara de Diputados y la sustituyó por la Cámara de Corporaciones. En una férrea dictadura, la clase obrera tenía que cooperar con las corporaciones. Así vendieron la noción del corporativismo como ejemplo de la economía, porque Mussolini, que lo controlaba todo y lo que no controlaba lo hacía creer por la vía de propaganda. De hecho, son célebres sus imágenes luchando con animalitos salvajes a los que le habían extraído los dientes previamente. Bueno, él utilizaba una verborrea edulcorada en sus textos y desde entonces él impuso el corporativismo como un régimen económico con el que estaban satisfechos los empresarios e impuesto por la fuerza de sus escuadrones armados. Nadie se podía levantar contra él. Mussolini no solo fue un aliado incondicional de Hitler, fue la inspiración del Führer. La amistad comenzó cuando el alemán le envió una comunicación al Duce para que le enviara una fotografía autografiada, ¿no? Entonces la respuesta del dictador fue petición denegada. Ese fue el comienzo de una de las amistades más documentadas de la historia y pocos años después el admirador nazi llegaría al poder.
Él dijo: la victoria de Hitler es también nuestra victoria. Y así los felicitó. Tuvieron una tensa amistad entre maestro y discípulo, como en un gallinero vertical. Uno se ponía arriba a ratos y el otro abajo reclamaba el puesto. Hasta que en 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, Italia terminó apoyando a la Alemania nazi. Poco a poco, Hitler fue perdiendo la confianza en las capacidades militares de Mussolini, lo que se corroboró con el tiempo cuando el italiano intentó invadir Grecia y fracasó en menos de un mes. Hitler tuvo que mandar tropas en su apoyo. En 1945 fue ejecutado, su cuerpo con el de su compañera y unos fascistas que le acompañaban fueron arrastrados, escupidos y exhibidos. Pero lo que nos interesa demostrar es lo siguiente: Mussolini creó al partido fascista el 9 de noviembre de 1921 y se impuso como presidente del Consejo de Ministros de Italia el 31 de octubre de 1922. Es decir, no necesitó tener poder político para ser fascista, por lo cual concluimos desde la cabeza principal del fascismo que el mito de que para ser fascista hay que ser gobierno es falso. Se los dijo CNN y es mentira. Pero también observamos otros rasgos. El fascismo es una ideología, se organiza políticamente, está profundamente vinculado al poder económico, profundamente vinculado a los medios de comunicación y propaganda y, debo decirlo, históricamente ligado a jerarcas de la Iglesia Católica. Sus alianzas con los poderes económicos le permiten controlar corporaciones de la comunicación, como el caso del periódico ABC de España, por ejemplo, que es célebre por su defensa al nazifascismo desde los tiempos de Hitler, Franco y Mussolini. En la actualidad lo observamos atacar a Venezuela y lavarle la cara al fascismo criollo que intentó linchar a funcionarios de la PNV, mostrándolos como parte de un pueblo desesperado por la escasez en Venezuela. La caraota digital, replicó la información, ellos intentaron dar una especie de credibilidad a una lectura falsa impuesta desde la ABC a esas imágenes que ya habían recorrido el mundo entero y que dan cuenta de la violencia opositora impulsada por Enrique Capriles. El fascismo se impone y ejerce un control férreo de la disciplina a la población por la vía de la represión. No les importa ejercer la violencia por interés político. De hecho, de entre todas las opciones la prefieren porque a través de ella imponen sus regímenes sangrientos de terror. Existen hoy movimientos fascistas en distintos países de Europa y América Latina. En Venezuela, cabecillas de oposición como Loren Gómez, por ejemplo, se han identificado públicamente con movimientos fascistas de otros países. Mito 2. Los civiles no dan golpes de Estado. Es un mito que nos viene de los creadores de aquella de vaqueros titulada No hubo golpe, sino vacío de poder. Para derribar este mito yo no voy a decir ni una sola palabra, prefiero dejarlo en la boca de sus protagonistas. Veamos. Los civiles no damos golpes de Estado. Otto, mañana 11 viene un video de Chávez. La marcha se va hacia el Palacio de Miraflores, va a haber unos muertos. Yo lideré la marcha pues para hacer una táctica para penetrar eso ahí. El día 11 de la mañana. Nunca nos imaginamos que iban a usar las armas. Todo sigue como estaba programado. O sea, viene un video, vienen unos muertos y salen los militares hablando. Hemos decidido dirigirnos al pueblo venezolano para desconocerlo. Nosotros estábamos pronunciando antes de que hubiese el primer muerto. Yo estuve con estos señores, con la gente que se estaba pronunciando en contra del presidente Chávez. Estuve al menos 2 horas antes que comiencen los muertos. Con francotiradores, para este momento van 6 muertos. Para CNN, Otto Neustall, Caracas. La renuncia de la Asamblea Nacional. Bien decimos que tiene que renunciar el Contralor, el Fiscal, el Defensor del Pueblo, el Tribunal Supremo de Justicia por el bien del país. No participó en un golpe de Estado. Te reto que lo busque, pues. Y finalmente, tiene que renunciar el presidente de la República. Estuvimos acá en la detención de quien fuera ministro del Interior y Justicia. El
presidente Carmona ya está al tanto de este hecho. Vamos al Palacio de Miraflores. Vamos a escuchar las palabras del presidente provisional de Venezuela, Pedro Carmona Estanga. El Fondo Monetario Internacional se convirtió este viernes en la primera institución financiera en no solo reconocer al nuevo gobierno de Venezuela, sino en ofrecerle también su colaboración. La salida a la crisis, que hoy sigue vigente y sigue peor, pasa obligatoriamente por la renuncia del presidente de la República, Hugo Chávez Frías. Nosotros hemos venido para hacer pública la solidaridad y el apoyo de la Iglesia Católica al nuevo gobierno provisional de Venezuela. Yo, Pedro Carmona Estanga, en mi condición de presidente de la República de Venezuela. El exministro de Interior y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín, fue detenido por el alcalde y efectivos de la policía de Baruta en un apartamento al este de la ciudad. Y ustedes observan cómo la gente está recibiendo algunos golpes, manifestaciones por parte de la gente. El presidente Carmona ya está al tanto de este hecho. Carmona ya está al tanto de este hecho. Esta sede en este momento, yo quiero que usted sepa, señor alcalde, no tiene electricidad. Y también ustedes el esfuerzo que hace la gente aquí por cortarles el servicio eléctrico. En regímenes democráticos existe la posibilidad de que la gente exprese lo que mejor le parece. Ratificar ni afirmar que aquí no haya ningún venezolano asilado. No lo puedo hacer simplemente porque yo no pude dar una revisión a la embajada. Para Acción Democrática el pacto está mal llamado porque la gobernabilidad de Venezuela comienza con la salida de Hugo Chávez del poder. Esa forma de vida que nosotros tenemos en Petróleos de Venezuela está siendo afectada por no considerar a los mejores para ocupar las posiciones. La renuncia del Tribunal Supremo de Justicia, del Contralor, del Fiscal y del Defensor del Pueblo. De nosotros, diputados a la Asamblea Nacional, del Gabinete del Presidente de la República. Se acabó. Fuera el asesino. Renunció Chávez. Se fue sin pelear. Chávez se entregó en la madrugada. Pedro Carmona Estanga preside Junta de Gobierno. Cayó el teniente coronel Hugo Chávez. Y lo sacamos nosotros. Hay que sentirse orgulloso. Yo no sé si alguien se siente orgulloso de lo que a mí cuando fundamos acá en Venezuela, Henry Ramos Alup, durante la juramentación del nuevo Parlamento, señaló que el principal objetivo de la oposición venezolana es acabar con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Ofrecimos que en un lapso de 6 meses, contados a partir de la instalación de la Asamblea Nacional, propusiéramos un método, un sistema para cambiar el gobierno. Por supuesto que también hay leyes de suma importancia que también las vamos a discutir y aprobar al mismo tiempo en que examinaremos y aprobaremos la ley de amnistía y reconciliación nacional. Avanzamos un poco del objetivo. ¿Cuál es? Coño, tomamos libertad. Porque el marito Jorge Rodríguez ahí se lo que ya tomamos ahí esa parte. Esto va a hacer que más gente agarre confianza para la siguiente, hermano. Tenemos hasta julio, hermano, para lograr una movilización masiva. Mientras ellos reinciden en el odio y la violencia, nosotros reincidimos en el amor y la esperanza. Hasta un nuevo kick.
Gringo. Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno. Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda. Váyanse al carajo, yanquis de mierda, yanquis de mierda. Aquí estamos los hijos de Bolívar, los hijos de Guaycaipuro, los hijos de Tupac Amaru. Y estamos resueltos a ser libres.